Así que comenzamos el martes 29 de noviembre, anteúltimo encuentro del año. Estamos en temática ya actual y tenemos un gran tema para profundizar hoy. Tenemos por delante lo que se llama la Ley Básica del Estado de Israel. Una ley que se aprobó en el año 2018 en el gobierno de Netanyahu, que es lo que estamos estudiando y analizando en este último tiempito. Y en ese gobierno de Netanyahu se presentó esta ley, que es una ley que se quiso aprobar porque no tenemos en Israel una constitución. Entonces, como no hay constitución, hay algunas cosas que se llaman leyes básicas. Hok Yesod Amedina, en hebreo. Son como las leyes básicas que hablan de la naturaleza del Estado. Son como la Constitución, ¿vieron? Son enunciativas. A veces no son leyes que uno pueda realmente sentir que va a haber una aplicabilidad que le va a cambiar la vida de la gente muy, en el corto plazo, pero sí sientan bases de lo que es el Estado de Israel. Y fue una ley muy polémica, me imagino que lo habrán escuchado en los diarios o en los medios de comunicación masivo. Hubo mucha polémica en esta ley, hubo mucha crítica. La famosa grieta funcionó tremendamente fuerte en Israel. De hecho, ustedes saben que se aprueba con 61 escaños, 61 votos, 61 parlamentaristas que voten a favor, y se aprobó con 62 votos. O sea, pasó raspando. Es como cuando tu hijo se saca un 450, ¿no? En el examen final. Fue una aprobación en la Knesset demasiado reñida para una ley tan central, y entonces hubo muchas críticas de muchos lugares, hubo críticas internacionales muy fuertes contra Israel, hubo varias organizaciones judías americanas que también se opusieron, y el tema llegó a la Corte Suprema para que dé su opinión si la ley violaba o no violaba los derechos de la minoría. Finalmente dijeron que no viola ningún derecho, pero como todos hablaron de esta ley, pero nadie la profundizó, la ley tiene 11 cláusulas, y yo quiero compartirlas con ustedes hoy. Y para que les sea fácil seguirla, vamos a compartir la pantalla. Y acá tienen los 11 principios básicos, las 11 cláusulas que tiene esta ley, y la propuesta es que las veamos más o menos de a una y viendo qué significa. Entonces, la primera... Los martes, todo siempre te rompo la Se me desmutió y no estoy pudiendo mutear. Ahí está. Bien. ¿Recién cuando compartí pantalla se veía bien? Sí. Bien. Genial. Entonces vuelvo a compartir pantalla, y entonces les decía que el primer principio básico de esta ley fundamental es que la tierra de Israel es la patria histórica del pueblo judío en la que se estableció el Estado de Israel. Ustedes me dicen, bueno, no es nada nuevo. Ojo, es la patria del pueblo judío. Eso es una declaración de las que es para nosotros obvias, pero qué fuerte. ¿Qué siente alguien que no es judío y es ciudadano israelí al escuchar decir en una ley del Estado que ese Estado es la patria del pueblo judío? Ustedes me dirán, bueno, pero hay un montón de estados que se declaran musulmanes, hay otros estados que se declaran católicos o cristianos. Es verdad, pero en los últimos años, sacando excepciones, como es el caso de Irán y alguno más, los estados van dejando esas definiciones y se van transformando en estados que son ecuánimes, abiertos, multiétnicos, multireligiosos, multirraciales, como quieran decirlo de la manera que lo quieran decir. Y, de hecho, por ejemplo, la Argentina era un Estado nacional católico y dejó de serlo en la reforma de la Constitución. Entonces, Israel
da un paso en la dirección de los países un poco más fundamentalistas, un poco más alejados de las democracias de Occidente, y eso generó mucho ruido. Ustedes me pueden preguntar, ¿pero eso le cambia la vida a alguien que vive en el Estado de Israel? No. Ahora vamos a ver unas cosas un poquitito más polémicas todavía que esta, pero esta, si bien para nosotros es lo obvio, y sabemos nosotros que el Estado de Israel se erige como Estado con esa razón de ser, ponerlo por escrito en una ley básica es una diferencia. Ese mismo principio tiene un punto B que dice: el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío en el cual cumple su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación. Sigue con la misma idea de poner por escrito que este es el hogar nacional del pueblo judío y que acá tenemos que tener autodeterminación. ¿Por qué esto es un poquito fuerte o revolucionario? Hoy en Israel, yo alguna vez les dije, hay más o menos, números redondos, 9 millones de habitantes. 9 millones de ciudadanos israelíes de habitantes. 7 millones y medio son judíos. Hay 1.300.000 más o menos que serán musulmanes y el resto son cristianos. Hoy uno podría decir, mirá, no hay chances de que gane la elección un gobierno no judío. Pero eso el tiempo lo puede cambiar. Porque no hay una ley que limite los nacimientos, no hay una ley que limite la capacidad de algunas familias de tener más o menos hijos. Por lo tanto, con una sociedad israelí que deje la ortodoxia en los próximos años, cosa que no está previsto, pongamos, la tasa de natalidad de la población judía que no es ortodoxa en Israel es negativa. La tasa de reproducción de las familias Gilonim no ortodoxas no alcanza a reemplazar la gente que se muere. Y la tasa de la población musulmana de Israel puede ser 6, 7, 8 hijos por matrimonio. Entonces, en un largo plazo, y con una política israelí tan dividida y fragmentada, podría pasar que el gobierno cambie. Y si el gobierno cambia, tiene que haber, según la gente que gesta esta ley, ciertos principios que se mantengan independientemente del gobierno de turno. Sí, Claudio. Una pregunta. Vos dijiste que se aprobó por una minoría. ¿La aprobación fue completa o se votó artículo por artículo? Se aprobó estos 11 artículos completos. Porque este primero me imagino que podía tener un resultado mayor a esa pequeña diferencia. No, pero es todo junto. Es una ley integral que se aprobó completa y que ahora van a ver algunos que son, ninguno es demasiado polémico, pero quiero que entiendan de dónde viene la susceptibilidad de algunos lugares. Ya el primero tiene algunas cosas que creo que podrían ser susceptibles para algunas personas, y el C del mismo punto dice: el derecho de ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío, ¿no? Claramente todo para blindar, cosas que una ley nacional, una ley fundamental también se puede abolir, pero todo como intentando blindar la judeidad del Estado judío. Bueno, el segundo es un poquito más complejo. Dice símbolos del Estado. El nombre del Estado es Israel. La bandera del Estado es blanca con 2 franjas azules cerca de los bordes y una estrella de David en el centro. 3. El emblema del Estado es una menorá de 7 brazos con hojas de olivos en ambos lados y la palabra Israel debajo. 4. El himno del Estado es Atikva. 5. Los detalles sobre los símbolos estatales serán determinados por la ley. O sea que la segunda de las leyes fundamentales tiene 4 puntos fuertes, ¿no? La menorá, el Atikva, la bandera, y me olvidé. Uno es, el nombre del Estado,
la menorá como símbolo, la bandera y el atik. Todos símbolos que parten de lo religioso. Entonces, yo quiero recordar a ustedes que en una época, por ley acá, los organismos públicos y algunos organismos de justicia tenían un crucifijo en sus oficinas. Y a un no cristiano, no católico, que iba a una oficina pública a hacer un trámite y tenía que tener enfrente un símbolo religioso, que además lo compraban con los fondos que uno pagaba los impuestos, nos parecía a veces un poco fuerte. Bueno, esto pasa lo mismo ya. Y los no judíos, ciudadanos del Estado, aportan impuestos para que con esos impuestos el símbolo del Estado, que es un símbolo religioso, tanto la bandera como el símbolo de la menorá, son símbolos religiosos, son sostenidos con los impuestos. Pero el que más ruido generó de estos 4 puntos es el Atikva. El Atikva era el himno del pueblo judío, no del Estado de Israel. Y el Atikva, como himno del pueblo judío, estaba bien. Habla de Nefesh Yehudi. Mientras un alma judía siga palpitando, siga viva, y de pronto, por ley, es el himno no del pueblo judío, sino del Estado de Israel. Es el himno del 1,5 millones de ciudadanos israelíes que no son judíos y que tienen que cantar o presenciar que se canta que Israel es el Estado de los judíos y que mientras un alma judía palpite. Bueno, me imagino que a la mayoría de los judíos que se autoperciben o definen como sionistas, esto no les hace ruido. Para los ciudadanos israelíes no judíos y a las organizaciones no gubernamentales y a los políticos de izquierda y a los liberales y a un montón de gente del mundo, judío o no judío, a los no judíos especialmente, no les pareció muy bien y por eso hubo muchas acusaciones de que esto era una ley discriminatoria. Sí, Roberto. Y pasa en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, todos los chicos, venga de donde venga, tienen que jurar fidelidad a la bandera americana. Y es obligatorio, lo hacen, y quizás nacieron en España y son ciudadanos españoles, y si residen, aunque sea temporalmente en Estados Unidos y van al colegio, tienen que jurar la fidelidad a la bandera americana. Y a nadie le parece mal eso. Pero Roberto, la bandera americana no es un símbolo religioso. Y vos, si decidís vivir como residente o como ciudadano en un país que no es el tuyo, tenés que acatar o atenerte a la legislación vigente y aceptarla o no vivir ahí. Pero si vos ya sos ciudadano de Israel, naciste ahí, hace 3 generaciones, 5 generaciones, 20 generaciones que vivís ahí, y de repente hay una ley que por ley tu nuevo himno nacional habla del alma judía y vos sos musulmán, Claro, está bien. no te digo. O por lo menos es entendible el reclamo o la incomodidad. No digo está bien o está mal, me retracto, no quise decir no está bien. Quiero decir, hizo ruido y generó mucha polémica. Y nos dejó muy mal parados frente a muchas organizaciones internacionales. Sí, Samuel. El himno, el Atikva, se canta en Lashon Ashkenazí, no se canta, o la mayoría no lo canta en Lashon Sefarad, porque nunca lo escuché por lo menos. Y creo que la forma verdadera como está incorporada es el Lashon Ashkenaz. Bueno, Creo. porque cuando el Estado se configuró como tal, se declaró independencia, el gobierno era 100% ashkenazí. Y la aparición de los sefaradim en no como sefaradim en el gobierno, sino como la voz sefaradí en el gobierno, llega con Menachem Begin, en el 77. Llegó más adelante con él que después le apretó a Begin, a Ben Gurión, y se impuso la Shon Sefarad, ¿cómo se llama?
el que introdujo, apretó tanto y se consiguió que el verdadero hebreo es el hebreo Lashon Sefarad. Pero el Atikva siempre se canta con el mismo Lashon Ashkenaz. Ben Yehuda era quien puso el hebreo. No, pero Ben Yehuda es el que desarrolló el hebreo para Ben Yehuda era. Ben Dice que Yehuda. no. Pero Ben ¿No? Yehuda es el que hizo que el idioma hebreo sea el idioma oficial que Sí. Sí, sea eso sí. Él lo apretó la tierra de Israel. Cuando Ben Yehuda empezó a trabajar, en Israel había multilenguas y había una discusión muy fuerte y venía ganando la opción de usar el alemán o el inglés como idiomas más oficiales. Y finalmente Ben Yehuda es el que logra que se imponga el hebreo y crea un hebreo autóctono, un hebreo propio. De hecho, la gran virtud de Ben Yehuda fue que inventó todas las palabras modernas. En Israel hacía muchos años que no se hablaba el hebreo. Entonces no había lenguaje que fuera capaz de responder a las necesidades de una vida del siglo XX. Entonces, Claro. el gran trabajo de Ben Yehuda fue, primero en su casa, después con sus encuentros, después con sus amigos, que impuso el idioma hebreo como el idioma oficial y creó o inventó las palabras que nos por eso los primeros gobiernos, como dice acá, los primeros gobiernos fueron netamente ashkenazíes, y por eso les digo, el primero que entendió el lugar y la fuerza del votante sefaradí y le habló al votante sefaradí y produjo un cambio importante fue Menachem Begin. Después vino Yitzhak Shamir y siguió profundizando algunos de esos cambios, pero el que abrió la puerta, aunque no era sefaradí, fue Menachem Begin a partir del 77. Pero yo no Los chicos en los colegios, ¿cómo lo cantan? ¿Como es originalmente o la nueva versión sefaradí? Pero Samuel, esa es otra discusión, no tiene que ver con esto. Nosotros estamos hablando de un himno que no era del Estado de Israel, que era del pueblo judío, y que de Exacto. pronto, en el 2018, el gobierno israelí, a través de la Knesset y una votación reñida, lo impone como himno nacional del Estado de Israel. Lo preocupante no es si la pronunciación es ashkenazí o sefaradí, es si hablando de alma judía y hablando de la historia del pueblo judío y hablando de la apropiación, de la integración entre himno y Estado, los musulmanes o los cristianos, cómo se pueden sentir en esa situación. Eso es lo que marca este punto 2 que acabamos de compartir. Vamos al 3. Capital del Estado. Jerusalén, completa y unida, es la capital de Israel. Otro quilombito más. Todos los gobiernos que quisieron negociar con los palestinos de verdad un acuerdo de paz, pusieron sobre la mesa dividir Jerusalén y que haya una parte de Jerusalén que sea capital del futuro Estado palestino. Todos los que quisieron llegar a la paz de verdad lo pusieron sobre la mesa. Porque si ustedes van a Jerusalén hoy, no hace falta ser ningún genio. Si recorres Jerusalén, te vas a dar cuenta que es inviable una Jerusalén unida únicamente judía. Hay barrios enteros de Jerusalén que son musulmanes, que son árabes, y que no tiene ninguna lógica no hacer una división y que parte de Jerusalén sea capital del Estado árabe y parte de Jerusalén sea la capital del Estado judío. Porque así viven y así están. Es verdad que hay muchos barrios que están entrelazados y no se puede hacer nunca una división perfecta. Y siempre va a haber que convivir. Pero hay una Jerusalén oriental que es básicamente musulmán. Por supuesto, te van a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con la ciudad vieja de Jerusalén? ¿Qué hacemos con Ir Atiká, la que está rodeada por la muralla, la que contiene los 4 barrios, donde está el Cótel?
Bueno, esa será otra historia, eso es más simbólico que otra cosa, ahí vive poca gente, eso es un lugar chiquito, pero Jerusalén debiera tener previsto algún tipo de acuerdo de paz con el mundo palestino y alguna futura capital palestina en ese sector. Eso es una opinión, no es una certeza, es mi opinión. Más allá de lo que yo opino, este artículo también generó un ruido, polémica, discusión y demás por lo que esto implica. 4, y esto también generó conflicto, y escuchen bien. El idioma del Estado es el hebreo. El idioma árabe tiene un estatus especial en el Estado. Se establecerá por ley la regulación del uso del árabe en las instituciones estatales o por ellas. Esta cláusula no perjudica el estatus otorgado a la lengua árabe antes de la entrada en vigor de esta ley. No se le quita nada de lo ganado al árabe, pero se establece que el idioma oficial es el hebreo. Y hoy, si ustedes van a Israel, van a ver que toda la cartelería, todo lo que se anuncia y todo, tiene 2 o 3 lenguas. Está mínimo en hebreo y en árabe todo. Y hay muchas cosas que también están en inglés. Entonces, hay un estatus de la lengua árabe que no se quiso vulnerar y se aclaró. Pero por supuesto que fue leído con un intento de avanzar con el hebreo y desacreditar al idioma árabe. Entonces, por supuesto que yo acá tengo que hacer las dos cosas, ¿no? Como hice con lo anterior. Hay 1,5 millones de personas, o 1.300.000 personas que hablan árabe, son ciudadanos israelíes y todo, y deberían tener sus derechos. Ahora, yo les podría preguntar a ustedes, ¿en qué país árabe el hebreo tiene algún tipo de estatus? ¿En qué país musulmán se permite al judaísmo o al hebreo o a la religión o al idioma tener algún tipo de estatus? Nada. Entonces, por un lado, les digo, fue un avance que asustó a los derechos de las minorías. Por otro lado, les digo, ningún país musulmán le da estos derechos a los judíos. En ningún país. 5. Reunión de los exiliados. El Estado estará abierto a la inmigración judía y a la reunión de los exiliados. Bueno, usted va a decir, obvio, para eso se creó el Estado, con eso se creó el Estado. Sí, pero si no teníamos constitución, no estaba escrito en ningún lugar que esto iba a ser así para siempre. Y acá pone por escrito, para siempre, que la razón de ser del Estado de Israel es estar siempre dispuesto a recibir a judíos que vivan por el mundo y que quieran hacer alianza. Esto es, de vuelta, poner por escrito lo que ya está, lo que funciona. Pero ponerlo por escrito, para mucha gente, no judía especialmente, es muy fuerte. 6. Conexión con el pueblo judío. El Estado se esforzará por garantizar la seguridad de los miembros del pueblo judío y de sus ciudadanos en problemas o en cautiverio debido a su judaísmo o ciudadanía. El Estado actuará dentro de la diáspora para fortalecer la afinidad entre el Estado y los miembros del pueblo judío. El Estado actuará para preservar el patrimonio cultural, histórico y religioso del pueblo judío entre los judíos de la diáspora. O sea, el Estado de Israel es responsable por nosotros. Y de vuelta lo pone por escrito. Y se ocupa del bienestar de los judíos de la diáspora, y se ocupa de la transmisión y de la identidad, del patrimonio y de la cultura, de todas las cosas que de hecho nosotros sabemos que lo hacen. Ahí está la ley del retorno, ¿no? Ahí en ese artículo se intuye la ley del retorno. En la anterior, Samuel, en la ley anterior, en el punto anterior donde dice que el Estado de Israel siempre va a estar abierto a que vengan los judíos del mundo, en la ley del retorno. Acá hay un paso más. No sé si ustedes saben, Israel hace varios años tomó una decisión, que acá lo dijo un ministro de Educación de Israel hace muchos años que estaba de visita en Argentina, y dijo, ustedes en la Argentina se la pasan de crisis en crisis.
Y hay crisis económicas todo el tiempo, y la comunidad judía lo sufre. Y ustedes tienen acá Cuja, que es Keren Hayesod a nivel mundial, que es la organización que reúne fondos para el Estado de Israel. Tienen Cuja, que junta fondos en la Argentina y los envía a Israel. A nosotros nos representa el 0,0001 del presupuesto nacional, estoy diciendo cualquier número, por supuesto, y para ustedes es mucho dinero. Inviertan lo que recaudan para el Estado de Israel en educación judía, en contenido judía, va a tener mucho más impacto lo que ustedes puedan hacer acá con lo que recaudan que lo que mandan a Israel. Bueno, esta ley es un paso más. No solo que no debiéramos enviar fondos a Israel porque acá son más necesarios, sino que Israel, de su presupuesto nacional que se recauda con los impuestos de los ciudadanos israelíes, puede usarlos para garantizar la seguridad de los judíos del mundo. Puede utilizarlos para asegurar la transmisión de identidad y contenido judaico en el mundo. Entonces, hoy ustedes tienen programas financiados con los impuestos de israelíes en educación judía en la Argentina, en visita a Israel en la Argentina, y en el mundo, no solamente acá. Cada vez se fue invirtiendo más fondos en este rubro. Y uno de los canales muy habituales para todo esto es el Keren Kayem. El Keren Kayem, como organización que tiene muchos fondos, muchísimos fondos disponibles, realiza habitualmente programas de fortalecimiento de la pertenencia, de la identidad, de la continuidad, con fondos que recaudan Israel y que invierten allá. 7. Asentamiento judío. El Estado considera el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para fomentar y promover su establecimiento y consolidación. Bueno, el asentamiento judío. ¿Dónde? ¿Hasta dónde hacemos asentamiento judío? ¿Hasta dónde promovemos y ayudamos al asentamiento judío? ¿Solamente en las ciudades que están dentro de la línea verde, o sea, de la frontera pre-Guerra de los 6 días, la frontera vieja, o con los territorios que administramos temporalmente, que recuperamos o que conquistamos, depende cómo lo quieran leer políticamente, también? Acuérdense que la palabra asentamientos en Israel es una palabra compleja, difícil, que tiene sus amantes y sus detractores, tiene sus defensores y tiene su fuerte crítica. Y tiene que ver con que Israel es una tierra que todavía está en disputa con sus vecinos, con algunos. Con Egipto ya tenemos frontera, con Jordania ya tenemos frontera, con Líbano estamos ahí cerrando la frontera marítima y viendo si podemos cerrar un conflicto, pero no tenemos acuerdo con Siria y no tenemos acuerdo con los palestinos. Así que tenemos bastantes problemas con los vecinos y tenemos que tener mucho cuidado qué consideramos territorio, dónde se fomenta, dónde se invierte, dónde se pone dinero oficial para fomentar el asentamiento judío. Calendario oficial. El calendario hebreo es el calendario oficial del Estado y junto con él se utilizará el calendario gregoriano como calendario oficial. El uso del calendario hebreo y del calendario gregoriano será determinado por la ley. Nuevamente, yo viví un año en Israel y viví un año en Jerusalén. El calendario de todos los días era el gregoriano. Solo se usaba el otro para las festividades judías. Por lo menos en el lugar donde yo estudié, los trámites que hice, las cosas que tuve que moverme, no me decían, hoy es el 5 de Kislev. Me decían, hoy es el 29 de noviembre. Se usa habitualmente en Israel el calendario gregoriano. Pero esto le da un estatus de igualdad al gregoriano con el hebreo. Y eso también está de vuelta como algo que seguramente
no le va a cambiar la vida a nadie, pero son actos simbólicos de todo esto. ¿Era duro trabajar el domingo? Sí, era duro porque el domingo a la mañana había que ir a la facultad. Yo no trabajaba, pero yo iba a estudiar y comenzaba a cursar los domingos a las 8 de la mañana. Más duro que eso, Claudio, fue el 1 de enero. El 1 de enero tuve que ir a cursar a las 8 de la mañana, como cualquier otro día. O sea, el 31 pasa totalmente desapercibido, por lo menos hace 20 años cuando viví yo, fue un día laboral más el 1 de enero sin ningún tipo de contemplación por los que celebraban el 31 de la noche año. Bueno, calendario oficial, 9. Día de la Independencia y Día de los Caídos. El Día de la Independencia es la fiesta nacional oficial del Estado. El Día de Conmemoración de los Caídos en las Guerras de Israel y el Día de Conmemoración del Holocausto y del Heroísmo son días conmemorativos oficiales del Estado. Les cuento que son las fechas últimas agregadas al Luaj, al calendario judío. El calendario judío tiene Pesach, Rosh Hashanah, Shavuot, tiene todo lo de la Torá. Después se agregó Purim, después se agregó Hanukkah, se agregó el Lag BaOmer, pero ahora se agregó el 5 de Iyar desde 1948, que es la idea de la independencia. Una semana después tenemos primero Yom HaZikaron y después Yom HaShoah. Tenemos, Yom HaZikaron y Yom HaTzmaut, después, una semana después de Yom HaShoah. Tenemos Yom HaShoah, una semana después de Yom HaZikaron y Yom HaTzmaut. ¿Está bien? Lo dije al revés, recién me estoy corrigiendo y no quiero que queden dudas. Tenemos primero Yom HaShoah, Beagura, Yom HaShoah, Beagura, como dice, Día de la Recordación del Holocausto y del Heroísmo. A la semana tenemos Yom HaZikaron, el día que se recuerda a todos los caídos en la guerra o en los atentados en Israel, y al día siguiente, Yom HaTzmaut, ¿sí? El Día de la Independencia del Estado de Israel. Se oficializan como fechas conmemorativas. Bien, volvemos a nuestra pantalla compartida. 10. Días de descanso y sábado. El sábado, Shabbat, y las fiestas de Israel, los Hagim, son los días establecidos de descanso en el Estado. Los no judíos tienen derecho a mantener días de descanso en sus sábados y festivales. Los detalles de esta cuestión serán determinados por la ley. O sea, feriado nacional es Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Aparte, Shabbat es día que no se trabaja, oficialmente en el Estado. Y si vos sos musulmán y querés no trabajar el viernes o no trabajar en algún día de Ramadán o algún día de una festividad musulmana, habrá una ley que regirá tu derecho particular, como pasa en la Argentina. En la Argentina son feriados nacionales los establecidos en nuestra ley central. Por ejemplo, el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriado nacional. Semana Santa es feriado nacional. Y son días de implicancias religiosas. Pero hay una ley posterior que le permite al judío tomarse los Hagim de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur, están por la ley, vos podés no trabajar esos días. Ahora, como tienen estatus diferente, ¿qué pasa en la Argentina? Yo tengo el aval legal para tomarme ese día si trabajara en un lugar no judío. Sí. ¿Y qué pasa en la práctica? Yo tengo que hacer a veces cartas a los alumnos en la facultad y los profesores le dicen, bueno, anda al recuperatorio directo. No como el recuperatorio directo. Todos tienen la posibilidad de dar un examen y después ir al recuperatorio. Vos no podés venir al examen, no tengas problema. No, yo te entiendo, sos judío, vení al recuperatorio directo. Pero no es leal. Te van a una entrevista de trabajo. Bueno, acá tenés que trabajar de lunes a sábado a la mañana. No, pero yo trabajo, yo sábado a la mañana no puedo trabajar, porque soy judío, está por ley. Yo por ley puedo no trabajar. Ok, no tengas problema. Cualquier cosa te llamo si te necesito. O sea, que la ley lo permita no significa que haya igualdad. No hay igualdad. Uno se ve perjudicado por observar estas cosas. Pero es el precio que uno paga cuando uno vive en un país mayoritariamente de otra religión.
Así que es correcto, hay una ley que hace que los Hagim sean los feriados nacionales y que otra ley regule los derechos que tienen las minorías, como pasa en Argentina, o como pasa en la mayoría de los países del mundo. Bien, me faltan dos, creo, nada más. No, uno solo. Inmutabilidad. Esta ley básica no será enmendada a menos que sea aprobada por otra ley básica por la mayoría de los miembros de la Knesset. Y acá tenés, Claudio, la respuesta a lo tuyo. Esta ley es completa. No se puede cambiar por partes. No se aprueba por artículos. Se aprueba completa. ¿Y por qué dice debe ser cambiada por la mayoría? Porque quizás, no conozco en detalle, quizás en el Parlamento israelí a veces se use el 50% de los presentes, no lo sé, lo desconozco. A veces hay leyes que solamente requieren el 50% de los presentes, pero esto requiere el 50 más 1 de la Knesset, no de los presentes en la sesión. O sea, vos necesitas 61 diputados para modificar esto. Cosa que en la política israelí no es fácil lograr. Política israelí es una organización fragmentada de forma tal que casi nadie tiene mayoría, que casi nadie puede imponer sus ideas y que tienen que hacer siempre negociaciones y acuerdos. Bueno, voy a abrir el próximo tema, que lo vamos a continuar la semana que viene, porque no vamos a terminar, pero aunque sea lo vamos a abrir. El próximo tema es los problemas judiciales de Netanyahu. No sé si están al tanto, pero así como acá hay un juicio que está enjuiciando a parte de la conducción política argentina de gobiernos anteriores, y algunos están en cargos importantes hoy en el gobierno, en Israel pasó exactamente lo mismo. Netanyahu estaba en el poder, estaba ejerciendo como primer ministro hacía mucho tiempo y dominando la escena política de Israel como casi nadie lo logró, y yo creo que en esto hasta lo reemplazó a Ben Gurión, más allá que es imposible comparar y son tiempos distintos y todo es muy diferente. Bibi Netanyahu se transformó en uno de los líderes más importantes de Israel. Del siglo XXI no hay dudas, y no se lo puede comparar con los del siglo XX, pero yo diría que también es uno de los más importantes. Ahora, estando en el cargo, tiene 3 demandas de corrupción. Hay 3 juicios, 3 acusaciones que se le llevan adelante y de las cuales tiene que responder. Entonces, se llaman caso 1000, caso 2000, caso 3000, no importa, es un tema interno. Los casos están de alguna manera conectados, pero de acuerdo al primero de estos casos de corrupción, se sospecha que Netanyahu obtuvo favores inapropiados de algunos empresarios especialmente americanos, que a cambio de ciertos contratos, ciertas licitaciones o ciertas cosas, le devolvieron en favores. Yo quiero hacer un pequeño alto y contar una experiencia personal que me tocó vivir cuando yo estaba allá en Israel viviendo. Y tuvo que ver con que le hicieron juicio al jefe de la policía, algo así como un Bernie, al jefe de la policía de Israel de aquel momento, y el juicio fue porque se encontró que le habían regalado algunas noches de hotel en un hotel 5 estrellas para que pase con su mujer en algún aniversario de casamiento. Y el caso fue noticia, tapa de periódico, juicio público y obviamente culpabilidad y destitución, porque había aceptado un regalo. Está mal, por supuesto, pero para que vean la diferencia de envergadura con los millones de dólares, las propiedades en el mundo. Acá hay una cosa tremenda, y entonces siempre me acuerdo, nosotros teníamos en aquel momento, hace muchos años,
un fondo de Israel que nos apoyaba en un proyecto. Un fondo educativo, se llama Pincus, un fondo muy famoso, muy conocido, que tenía fondos no del Estado, sino de donantes, y había una persona que era la que administraba esos fondos y asignaba los fondos a proyectos que se le presentaban. No era una persona, había un comité, había un montón de gente, pero había una directora o presidenta de ese. Y fuimos desde Lambrot, ya hacíamos un viaje con un grupo de Lambrot, y dijimos, vamos a visitarla, para conocerla, siempre teníamos un diario, un vínculo virtual. Vamos a presentarnos, vamos a hablar, vamos a ver. Entonces viajamos a Israel por otro motivo, le pedimos una entrevista y fui en aquel momento con el que estaba en el cargo de la presidencia de Lambrot en aquel momento. Y esta persona me dijo, llevémosle una cajita de alfajores Habana o de conitos Habana, llevémosle algo típico argentino, un regalo. Llegamos, nos presentamos, y cuando esta persona que ejerce la presidencia extiende sus brazos para entregar, la persona hizo así, pero fue una reacción como si yo, no sé, le hubiera dado un jamón a un ortodoxo, más o menos, pero ¡no! Y dijo, de ninguna manera te llevas eso, porque si no, nunca más les podemos aprobar ningún proyecto. Digamos, ¡wow! Una diferencia cultural muy fuerte. Más allá de que Israel no es más el Israel idealista del siglo XX, no es más el Israel de los que crearon un Estado pensando en los demás. Hoy en Israel hay corrupción, hoy en Israel hay mafias, hoy en Israel hay intereses que se defienden y hay gente que trafica influencias, todo lo que ustedes quieran. Pero los niveles de corrupción que existen tienen otro grado, otra magnitud que lo que nosotros estamos acostumbrados acá. Y además, todavía, en Israel, la institución de la justicia tiene mucho respeto. Y el Beit HaMishpat Elyon, la Corte Suprema de Israel, es un órgano independiente y poderoso. Y el primer ministro, estando en el cargo, fue investigado, fue separado, fue juzgado, fue encontrado culpable, todo con una justicia que actuaba en forma independiente y que pudo avanzar mucho en estos casos. Así que nos queda el último encuentro del año la semana que viene, donde vamos a ver los otros dos casos de corrupción y un poquito más sobre el tema de Netanyahu actual, y después tal vez veamos algo de la última elección y del nuevo gobierno que va a asumir ahora y demás, que es una situación muy preocupante. Muy. Así que con eso los espero el último encuentro del año, martes que viene. Chau, cuídense. Gracias. Gracias, Fabi. Chau, chau. Chao. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, entonces un omelette